Toma la palabra el excelentísimo señor Joseph Biden Jr., presidente de los Estados Unidos de América. Muchas gracias. Es un placer estar de regreso aquí en la Ciudad de México. Muchas gracias, señor presidente, por ser el anfitrión para el primer ministro y para mí, para la 10ª cumbre de líderes de América del Norte. Es un foro magnífico y somos socios de verdad, los tres. Trabajamos juntos con respeto mutuo y con afecto genuino entre nosotros para un futuro más seguro y próspero para nuestros pueblos. Y es tan importante esta cumbre y la relación trilateral porque compartimos una visión compartida para el futuro con un fundamento de valores comunes, y esto lo digo sinceramente, valores comunes que comparten nuestros países. Desde asumir mi cargo como presidente me he centrado específicamente en la reconstrucción de la economía de los Estados Unidos desde abajo y hacia abajo, no la economía de goteo, sino que desde abajo hacia arriba y desde adentro hacia afuera. Y esto funciona porque a los pudientes, cuando los pudientes les va muy bien, a todos nos va muy bien, y de abajo para arriba significa que invertimos en nuestras prioridades para las familias trabajadoras. Los Estados Unidos ha hecho inversiones históricas bipartidistas en infraestructura, innovación, que ya están empezando a mostrar resultados concretos para el pueblo estadounidense, y diré que esto generará beneficios para todo Norteamérica. Hace uso de la palabra el excelentísimo señor Justin Trudeau, primer ministro de Canadá. Bonjour, good afternoon, buenas tardes. Buenas President tardes, López Obrador, presidente mi amigo. López Obrador, amigo Thank you mío. for having us here in Gracias Mexico por City. tenernos aquí, President recibirnos en Biden, la my friend, Ciudad thank de you for all México. your hard work and Presidente your Biden, amigo valuable mío, gracias insights por su in today's labor meeting. y sus As percepciones a valiosas en las continent, reuniones de hoy. we are unique. We are Como three continente large somos democracies únicos, committed tres to freedom, democracias human grandes rights, comprometidas con la equality, libertad, los and derechos creating humanos, real la opportunities igualdad y for la creación de everyone. oportunidades We share iguales deep para todos. ties as Compartimos friends vínculos profundos and como trading amigos partners. y socios comerciales. Au cours des 30 dernières années, Durante los últimos les 30 économies du años, Mexique, las economías des de México, États-Unis et du Estados Unidos y Canada Canadá sont devenues intimement se liées vincularon grâce à la íntimamente gracias al Cet NAFTA. accord a fait Este croître nos acuerdo économies, hizo crecer nuestras il a créé economías, des creó millions de bons millones de emplois, buenos et le empleos, libre-échange entre nos y frontières el a attiré intercambio sur notre libre continent entre des nuestras investisseurs fronteras de atrajo en nuestro partout dans le monde. continente inversionistas de Free todo el trade mundo. through NAFTA has El helped libre make our comercio, economies gracias al among the NAFTA, ha most hecho que nuestras economías se competitive encuentran entre in las the más world. competitivas en el mundo. Makes sense why. ¿Y por qué tiene Combined, sentido? we are home to Combinados, 500 million people. en nuestros países We have an viven extraordinarily 500.000 strong millones de innovation personas. Tenemos un ecosystem. ecosistema de Our innovación combined muy sólido. GDP Nuestro is larger PBI than that of the combinado European es Union. superior al de la Unión Europea. And as leaders, Y como we are líderes, all dedicated to driving estamos todos economic dedicados a growth impulsar el that crecimiento supports the middle class económico and those working que hard to join apoye it. a la clase media y quienes se esfuerzan por unirse a la misma. Son todas bases de una economía continental sólida y resiliente. Escuchemos el mensaje que dirige el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos mexicanos. Agradezco de manera sincera la participación del presidente Biden y del primer ministro Justin Trudeau, también la de sus señoras esposas, Jill y Sophie, así como de sus acompañantes y de sus equipos de trabajo. El solo hecho de reunirnos como buenos vecinos en un ambiente de respeto para buscar juntos el bienestar de nuestros pueblos ya es en sí mismo un acontecimiento histórico. Sin embargo, destaco que acordamos fortalecer nuestras relaciones económicas y comerciales, para lo cual se creará un comité conjunto destinado a la planeación y a la sustitución de importaciones en América del Norte, procurar ser cada vez más autosuficientes, así como para hacer realidad el desarrollo, la cooperación y el bienestar de todos los países de nuestro continente. Estados Unidos
Canadá y México propondrán cada uno a 4 integrantes para la formación de este grupo de 12 especialistas que, además de ser conocedores de la materia, del tema en cuestión, contarán con nuestra absoluta confianza para motivar, persuadir y convencer a empresarios, a trabajadores y a servidores públicos de los 3 gobiernos acerca de la importancia, de la trascendencia de unirnos en América del Norte y buscar hacia adelante la unión en todo el continente americano. Yo abro un paréntesis para expresar mi reconocimiento al primer ministro Trudeau, al presidente Biden, por la manera tan solidaria en que actuaron ante el intento de golpe de Estado en Brasil. Esto demuestra de que hay un compromiso auténtico en favor de la democracia. Nuestro apoyo al presidente Lula de Brasil. Usted es el primer presidente de Estados Unidos en mucho tiempo que no ha construido ni un metro de muro, y eso se lo agradecemos. Aunque no les guste a los conservadores. De manera especial, quiero dejar de manifiesto que le he solicitado respetuosamente al presidente Biden que se insista, y sé que no es un asunto sencillo, pero es justo y por eso lo planteo. Además, le tengo plena confianza al presidente Biden y le he pedido que insista ante el Congreso de Estados Unidos para regularizar la situación migratoria de millones de mexicanos que llevan años viviendo, trabajando y contribuyendo en el desarrollo de esa gran nación que es Estados Unidos. A continuación, daremos inicio a una sesión de preguntas y respuestas. Por parte de la prensa de Estados Unidos de América, el excelentísimo señor Joseph Biden Jr., presidente de los Estados Unidos de América, elegirá a un reportero de dicho país. Muy bien, me costaba oír, pero quisiera pedirle a Kelly Long de Associated Press para la primera pregunta. Ustedes mencionaron, sí, señor presidente Biden, ustedes mencionaron la seguridad fronteriza. ¿Podrían ustedes explicar cómo que estos documentos se están dando y podría usted explicarnos si el público debió haber sido notificado sobre estos acuerdos para el primer ministro Trudeau? Ha habido una sugerencia de que Canadá está teniendo una fuerza de seguridad en Haití. Quiero preguntar, you said you would accept. Usted dijo que está dispuesto a aceptar a más migrantes que lleguen a la frontera México-Estados Unidos. ¿Qué son los deseos que se tienen en relación con Estados Unidos? Por favor. Sí, en primer lugar. Primero, la gente sabe que yo tomo en serio lo del material secreto. Cuando los abogados estaban despejando mi oficina en la Universidad de Pensilvania, me pusieron una oficina segura en el Capitolio. 4 años después de ser vicepresidente, fui profesor en Penn y encontraron algunos documentos en una caja, en un gabinete o en un ropero. Y cuando lo encontraron se dieron cuenta de que había varios documentos secretos en esa caja. Hicieron lo que debían de haber hecho. Llamaron a los archivos e inmediatamente les entregaron los documentos a los archivos y a mí me informaron sobre este descubrimiento y me sorprendió enterarme de que hubiera registros del gobierno llevados a ese lugar, a esa oficina. Pero no sé qué contienen los documentos. Mis abogados no me han sugerido que yo pregunte de qué se trataban los documentos. Entregué las cajas, ellos han entregado las cajas a los archivos y estamos cooperando plenamente con la revisión, que espero que termine pronto y habrá más detalles en ese momento. La primera pregunta ya se me olvidó. Su primera pregunta tenía que ver con... I asked if the Es broma. La respuesta es
que tenemos, los dos extremos son malos. Se trata de una propuesta en el medio, ¿no? Como se mencionó, como lo mencionamos los tres de alguna forma u otra, esta ha sido la migración más grande de la historia de la humanidad en todo el mundo y de este hemisferio. Y cuando fui elegido, el primer proyecto de ley importante que presenté fue para reformar el proceso de migración para que fuera más ordenado, para asegurar que la gente tenga acceso bajo la ley. Y lo que hemos descubierto, no solamente durante mi visita a El Paso, sino antes, descubrimos que nuestros amigos republicanos y algunos demócratas critican mucho lo que sucede en la frontera. Sin embargo, se niegan a analizar el documento detallado que yo presenté para que lo tomara en cuenta el Congreso para reformar completamente el proceso. Primero, entonces, ahora la mayoría de nuestros migrantes provienen de 4 países. Por parte de la prensa de Canadá, preguntará David Cochrane de CBC al excelentísimo señor Justin Trudeau, primer ministro de Canadá. Una pregunta que incluirá a Haití. Gracias. You and for President as well. President Biden, you've talked Para usted. about economic cooperation and building Refirió supply chains and resilience here. But since you've been president, can Los canadienses han visto lo que consideran que es proteccionismo de Estados Unidos. Por ejemplo, la ley de Buy American. ¿Cómo puede decirle a los mexicanos y canadienses que ven en su casa de que serán socios igualitarios en la oportunidad económica a la que se refiere en esta transición y que tendrán que enfrentarse a otros intentos de proteccionismo estadounidense? Presidente López Obrador, si tiene algo que decir, nos encantaría decirlo. Y al señor Trudeau, si puede responder a la pregunta de Haití y también qué es lo que tiene que hacer su gobierno para aprovechar esta oportunidad sobre la resiliencia de la cadena de suministro continental para que las empresas canadienses fabriquen cosas como, por ejemplo, los semiconductores y no solamente suministren minerales críticos a Estados Unidos. Respuesta. Muchísimas gracias. En cuanto a Haití, la situación es desgarradora. Canadá ha apoyado al pueblo de Haití durante décadas, incluidos en los últimos años, con intervenciones múltiples con Naciones Unidas, otros aliados en el terreno, intervenciones militares, intervenciones de policías, guardias de prisiones. Hemos continuado a estar al lado del pueblo haitiano y seguiremos haciéndolo. Obviamente la situación actual es estremecedora. Debemos seguir estando ahí apoyando al pueblo haitiano, pero debemos asegurarnos de que las soluciones sean impulsadas por el pueblo haitiano. Por eso Canadá se centra, y lo ha hecho en los últimos meses, en primer lugar, adoptar sanciones significativas en las élites responsables de gran parte de la violencia y la inestabilidad política en Haití. Un grupo pequeño de familias muy acaudaladas en Haití han causado gran parte del sufrimiento debido a intereses pecuniarios y políticos. Por eso, las sanciones que Canadá ha adoptado causan un impacto significativo en el terreno. Asimismo, estamos avanzando con apoyo significativo a la Policía Haitiana Nacional, incluidos vehículos blindados. Los estadounidenses también lo han hecho para que la policía pueda estabilizar la situación en el terreno. Obviamente queda mucho por hacer. Hemos trabajado con un grupo de interlocutores para trabajar del lado político, pero también para conectarnos directamente con los funcionarios de seguridad en el terreno para que podamos responder de manera inmediata ante las necesidades para la Policía Nacional Haitiana. Por parte de la prensa de México, preguntará Sara Pablo de Grupo Fórmula al licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Gracias, presidente. Primer ministro, buenas tardes. Los comunicadores de México hemos acordado algunas preguntas para el presidente Biden. Sé que recién anunció que Estados Unidos va a recibir a ciudadanos no solo de Venezuela, sino también de Haití, de Cuba, de Nicaragua. ¿En qué tiempo se podría ampliar el número de personas que puedan recibir? Si esto también se podría
para algunas otras naciones, si se podrían sumar, y qué cantidad va a invertir Estados Unidos en mejoras tecnológicas. Al presidente López Obrador preguntarle cómo se va a preparar México para recibir a todos los migrantes que va a expulsar Estados Unidos, en qué consiste este nuevo centro migratorio que se va a construir en el sur de México, qué funciones va a tener y si después de esta cumbre pues podremos ver un cambio realmente en las políticas migratorias, en el trato que reciben los migrantes concretamente. Y finalmente, ahora sí, preguntar también sobre el tema de las consultas en el sector energético, si el presidente Biden, el primer ministro Trudeau plantearon este tema en esta mesa. Gracias. Bueno, pues tratamos el tema migratorio de manera amplia. Desde luego que hay cooperación con el gobierno de Estados Unidos y al mismo tiempo tenemos el compromiso de proteger a los migrantes. Lo que ha planteado el presidente Biden es absolutamente cierto. Si atraviesan nuestro país y en algunos casos otros países de América Latina para llegar a Estados Unidos, los migrantes corren muchos riesgos, empezando porque son víctimas de los coloquialmente conocidos como coyotes o polleros, que les cobran una cantidad para llevarlos al norte. Esos polleros, coyotes, tienen redes y a su vez contratan camiones, trailers. En una caja de un trailer pueden transportar a 300, 400 personas. No tenemos pensado construir ningún centro en el sureste para la migración. Lo que hacemos es ayudar con albergues, con atención médica, con alimentos a los migrantes. Y celebramos el que el gobierno de Estados Unidos haya tomado la decisión de ordenar el flujo migratorio. En el caso de nuestros hermanos venezolanos, y tengo entendido, ya este plan se va a extender, se va a ampliar beneficio de otros migrantes de otros países. Nos consta que desde que se anunció de que iban a darse estas visas, estos permisos humanitarios, en el caso de la población de Venezuela, se redujo el flujo migratorio. Nada más, imaginemos que hay 40 millones de mexicanos en Estados Unidos. 40 millones que nacieron aquí o son hijos de mexicanos. Bueno, ¿qué hemos logrado nosotros con todos los apoyos para el bienestar? Se ha reducido el número de migrantes mexicanos. Ya son menos los que abandonan nuestro país, porque hay inversión pública, porque de 35 millones de familias que somos, 30 millones de familias mexicanas están recibiendo cuando menos un programa para el bienestar. Y de manera directa, en México, todos los adultos mayores de 65 años tienen una pensión. Es universal. 11 millones de adultos mayores reciben una pensión. 11 millones de estudiantes de familias pobres reciben becas. Todas las niñas, los niños con discapacidad tienen también su pensión. Tenemos el programa de reforestación más importante del mundo. Se están sembrando más de 1 millón de hectáreas de árboles frutales y maderables y se les da trabajo a más de 400,000 campesinos, sembradores. Entonces, todos estos programas ayudan a que la gente
se quede en sus comunidades, en sus pueblos. Construimos la refinería de Dos Bocas, 35,000 empleos. Estamos construyendo el Tren Maya, que es la obra ferroviaria más grande del mundo, porque son 1,554 kilómetros. 1,554 kilómetros en 5 estados. Toda la región maya, que es de las zonas arqueológicas más importantes del mundo. Hay, lamentablemente, otros políticos, otros gobernantes que actúan hasta de manera inhumana. Ahora, en esta temporada de invierno, por respeto, no lo digo de manera directa, pero un gobernador de nuestro país vecino encabezó todo un movimiento para llevar migrantes a Nueva York, a Washington, y dejarlos ahí tirados. Eso es politiquería, eso es completamente inhumano. Eso no debe de hacerse, porque hay quienes se olvidan de que todos somos migrantes. ¿Cómo se desarrolló esa gran nación que es Estados Unidos? Con migrantes. Gracias a eso, como era antes, que llegamos al colmo y da hasta vergüenza decirlo, que los encargados de garantizar la seguridad pública estaban al servicio de las organizaciones criminales. Eso ya no sucede en México. Por eso, en esta reunión que hemos tenido, los 3 gobiernos hemos llegado a acuerdos para seguir trabajando juntos, para conseguir la paz en los 3 países, para que se garantice la seguridad de nuestros pueblos. Se volvió fama pública todo lo relacionado con las bandas. Hay hasta series sobre la delincuencia organizada y es como una apología de lo deseable, porque son residencias las que aparecen en las series, casas lujosísimas, carros últimos modelos, mujeres, hombres guapos, bien vestidos, con alhajas, con mucho poder, que levantan el teléfono y le hablan a un jefe de la policía, a un jefe militar, incluso a un presidente. Y eso es lo que se difunde. Pero hemos visto alguna serie de cómo en 6 meses se destruye la vida de un joven y lo que contienen esas dosis, que tienen hasta ácido muriático. ¿Se informa sobre eso? No. Entonces, vamos también a emprender una campaña informativa. Yo comentaba de que los vapeadores dicen no hacen daño, nada más tienen 5 sustancias, pero no son dañinas. Hicimos una investigación, tienen más de 30 sustancias dañinas y cancerígenas. Pues todo esto es lo que hemos tratado. Ya me pasé del tiempo y hay mucho frío. Muchísimas gracias de todo corazón. Muchas gracias.